Buenos días, comenzamos nuestra clase con integrales exponenciales. Ya sabéis que la derivada de la exponencial es muy sencilla porque si y igual a una exponencial, la derivada es la exponencial. Pero ¿qué pasa cuando es la exponencial de una función? Función de función. Hay que aplicar la regla de cadena porque es exponencial de una función. La regla de cadena dice que integral de la exponencial, derivada de la exponencial es la exponencial enterética por la derivada de la función, del argumento, de lo que tiene dentro. Entonces, tiene que estar al lado la derivada de la función para poder hacer una integral, porque la integral es la operación contraria a derivar, así que necesitamos la derivada al lado del argumento de la exponencial. Tenemos una función exponencial que siempre la tenemos que encontrar, identificar cuál es su función y buscar su derivada al lado. Y eso es lo que vamos a hacer en todas estas integrales. Vamos allá. Y lo bueno de la exponencial es que repasamos bastante las propiedades de las potencias. Entonces, integral de la exponencial es la exponencial, así, más una constante. Pero ¿qué pasa cuando la base es diferente a e? Porque aquí hay que multiplicar por el logaritmo, dividir por el logaritmo neperiano de e, pero es que el logaritmo neperiano de e es 1. Entonces, 1 partido del logaritmo neperiano de e, que esto es 1, pues se queda la exponencial nada más. Así que, ¿qué pasa aquí? Pues que hay que multiplicar por 1 partido del logaritmo neperiano de la base por la exponencial más una constante. Entonces, ya hemos dicho antes que para poder integrar la exponencial tiene que estar al lado la derivada del argumento. Así que si ponemos un 2, porque lo necesitamos para poder integrar, pues fuera añadimos un medio, compensamos con esa constante. El resultado se quedaría un medio de, esto es el requisito para poder integrar, que nunca aparece después a la hora de integrar, y se queda integral de la exponencial, la exponencial. Integral de la exponencial, derivada de la exponencial, pero siempre cuidado con la regla de la cadena, porque por ejemplo, esta es una exponencial, pero la derivada del argumento es menos 1. Hay que añadir un menos, y entonces compensamos con un menos fuera. Entonces el resultado sería, este menos no aparece, pero el otro sí que se queda. Entonces sería menos e elevado, y claro, hay que fijarse muy bien, e elevado a menos x más una constante. Aquí lo que vamos a hacer es repasar un poquito las propiedades de las exponenciales. Cuando está dividiendo, el exponente se puede poner expresado arriba multiplicando con exponente negativo, porque si os acordáis, potencias dividiendo de la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes. Pero ¿qué pasa cuando es x elevado a 0 entre x elevado a menos a? Elevado a. Pues que sería x elevado a 0 menos a. ¿Y qué es x elevado a 0? Es 1. Por eso es lo mismo que, mirad, 1 entre x elevado a es lo mismo que x elevado a 0 entre x elevado a. X elevado a, que es lo mismo que x elevado a 0 menos a, que es x elevado a menos a. Y eso es lo que tenemos que repasar, que un exponente negativo verdaderamente está dividiendo. Entonces, si un exponente está dividiendo, se puede expresar multiplicando con exponente negativo. Esto es e elevado a menos 2x diferencial de x. Entonces hace falta un menos 2 y aquí menos un medio para compensar. Este menos 2 de aquí es el requisito para poder integrar y se nos queda fuera lo que hemos puesto para compensar. Un medio de integral de la exponencial. Siguiente. Esto es potencias, x elevado a, x elevado a b, elevado a c. Se multiplican los exponentes x elevado a ac, x elevado a bc, que sería pues eso, así. Se eleva 1 elevado a 5 y se eleva e elevado a 5x, pues sería
integral de 1 elevado a 5, que es 1, entre e elevado a 5x, diferencial de x, que es lo mismo que poner integral de e elevado a menos 5x, diferencial de x. Entonces, tenemos que añadir un menos 5, siempre dejamos un poquito de hueco para que podamos hacer menos 5 aquí que multiplica, porque lo necesitamos, y fuera menos un quinto. Esto es el requisito para poder integrar y se nos queda fuera multiplicando lo que hemos añadido para compensar. Integral de la exponencial, menos 5x más una constante. Bueno, pues vamos, menos 7 elevado a 4 sería... menos 7 elevado a 4 se queda positivo. Entonces, 7 elevado a 4 son 2401. Mira qué bonito. 2401 es un número que sale fuera de la integral y este se queda positivo porque el exponente es par y este se multiplica el exponente y como está dividiendo es negativo. Entonces sería e elevado a menos 8x. e elevado a menos 8x, diferencial de x, tendríamos que poner un menos 8 multiplicando, y si ponemos un menos 8 fuera multiplicando, no sé por qué no pinta, un menos 8 fuera multiplicando, aquí menos 8. Y no se puede simplificar porque es múltiplo de 7, entonces no se puede simplificar. Esto sería menos 2401 partido por 8, integral de la exponencial. Este es el requisito para poder integrar, pero luego no aparece. Integral de la exponencial es la exponencial, e elevado a menos 8x más c, más una constante. Así se queda. Aquí, la raíz es un exponente. ¿Qué exponente es? Es un medio y un medio. Es decir, esto es lo mismo que poner e elevado a un medio aquí, que sería un medio aquí y un medio aquí. Esto es e elevado a menos x medios. Integral de e elevado a menos x medios. Diferencial de x, cuya derivada y prima sería menos un medio. Si añadimos menos un medio porque lo necesitamos, fuera ponemos menos 2 para compensar. Este menos un medio es lo que necesitamos para poder integrar, así que esto sería el menos 2 que hemos puesto fuera para compensar y integral de la exponencial, la exponencial. 32 es 2 elevado a 5. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Es 2 elevado a 5. Entonces, como este exponente es un quinto, esto sería 2 elevado a 5 entre 5, que es 1. Esto es un 2. Un 2 que sale fuera de la integral y esto es elevado a menos x quintos. No, menos más x quintos. Entonces, un 2 que sale fuera de la integral elevado a, como esto está negativo, a la hora de ponerlo multiplicando, menos más, y como está este quinto dividiendo, el índice de la raíz divide el exponente, esto sería elevado a x quintos, diferencial de x. Necesitamos un quinto aquí fuera y ponemos un 5 multiplicando aquí. Entonces se quedaría 10, integral de la exponencial más una constante. Esto es jugar con los exponentes, pero sin equivocarte. Potencias multiplicando de la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. 2 patatas más 3 patatas, 5 patatas, integral de e elevado a 5x, diferencial de x. Añadimos un 5 porque lo necesitamos para poder integrar y fuera un quinto. Esto es un quinto de la exponencial. Que el argumento no cambia. Cuidado, cuidado que hay que hacer bien las cosas. Y el exponente lo vamos a poner más bonito aquí, en su sitio. Quedan estas. A ver, resulta que esto y esto son operaciones contrarias. El logaritmo de la exponencial se va, se quedaría e elevado a 2x. Esto se va, porque son operaciones, es como multiplicar y dividir por el mismo número. Entonces se pone un 2, fuera un medio, la integral es un medio que se nos ha quedado fuera de la exponencial. 2x más una constante. Potencias dividiendo de la misma base. Se deja la misma base y se restan los exponentes. 6 menos 2, 8. Esto es integral de e elevado a 8x. Integral de e elevado a 8x, diferencial de x. Ya os dije que íbamos a repasar potencias propiedades de las potencias. Esto es un octavo de la exponencial.
potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Esto es integral de e elevado a 10x. Pongo un 10 porque lo necesito fuera y fuera un décimo diferencial de x. Entonces esto es un décimo de la exponencial. Esto no es un... Esto es función de función. Esto es función de función. ¿Por qué? Porque hay que buscar la derivada del argumento. ¿Sabemos cuánto es la derivada del argumento? Esto es 1 partido, perdón. Y' sería 1 partido por 2 veces la raíz de x. Añado un 2 para que esté aquí al lado la derivada de dentro, multiplicando. Y si hemos añadido un 2 dividiendo, ponemos un 2 multiplicando. Entonces, función elevada a una potencia. ¿Tiene toda su derivada al lado? Sí que la tiene. Entonces, como sí la tiene, esto ya sabéis que no aparece, es simplemente el requisito para poder integrar. Integral de la exponencial, con el 2 que multiplicaba al lado. El resultado es 2 veces e elevado a raíz de x más una constante. Tenemos que completar lo que dice la norma. ¿Qué dice la norma? Tenemos e elevado a una función con la derivada de la función al lado, que es justo lo que tenemos aquí. Lo que pasa es que la función que tiene en el exponente, el argumento, es complicado, porque la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz. Pero eso es el requisito para poder integrar, la regla de la cadena. Derivada de x cuadrado, 2x. Entonces, multiplico por 2 si fuera un medio. Entonces, esto es un medio integral de la exponencial, porque esto luego no aparece, es simplemente el requisito para poder multiplicar, para poder integrar. E elevado a x cuadrado más c. Si no tuviéramos una x aquí multiplicando, esta integral no se podría hacer, porque necesitamos al lado esa variable, necesitamos la x. Por ejemplo, aquí, vamos a ver cuál es la derivada. La derivada de esto es y' menos 3x al cuadrado. Si no tuviéramos aquí una x al cuadrado, no podríamos integrar eso. Entonces, ¿qué hace falta? Un menos 3. Si pongo un menos 3, fuera menos un tercio. Esto es el requisito para poder integrar. Se quedaría la integral menos un tercio de la exponencial. ¿Por qué? Porque esto no aparece. Es solo lo que necesitamos para poder integrar como una inmediata exponencial. Derivada de esto. Y' sería menos 2x. Añadimos un menos 2, fuera menos un medio. Y el resultado es menos un medio, menos un medio de la exponencial. 1 menos x al cuadrado más c. ¿Por qué? Porque tenemos al lado la derivada. Si no, no podríamos integrar como una inmediata exponencial. Vamos a comprobar qué le falta a esto para tener su derivada al lado. Vamos a ver cuál es la derivada de todo este argumentillo. La derivada sería 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada dentro que es menos 2x. El 2 con el 2 se va y se queda menos x, que tenemos aquí una x, le faltaría tan solo un menos. Entonces, pues, menos menos, esto es todo la derivada del argumento, que es solo el requisito para poder integrar como una inmediata exponencial, así que integral de la exponencial. Con el menos que está fuera, menos la exponencial de raíz de 1 menos x al cuadrado más c. Ya hemos hecho toda esta hoja de las exponenciales, pero aquí tenemos más. En esta hoja lo único que vamos a repasar es la derivación. ¿Por qué? Porque son todo exponenciales, hay que buscar la plantilla de la exponencial y saber, ¿el exponencial de una función tiene su derivada al lado? Pues ahora, integral de la exponencial. Y esto nunca aparece. La derivada al lado es solo el requisito para poder integrar como una exponencial. Integral de la exponencial es la exponencial y punto. Integral de la exponencial, siempre y cuando que tenga su derivada al lado. Si no, no. Entonces, integral de la exponencial, con su derivada al lado. Pues vamos allá. Exponencial de una función. ¿Tiene su derivada al lado? Derivada del coseno es menos seno. Le falta un menos. Menos menos. El menos que está aquí. Integral de la exponencial. Esto es el requisito para poder integrar. Integral de la exponencial es la exponencial elevado a coseno de x más c. Integral de la exponencial es la exponencial. Integral de la exponencial, la exponencial. Integral de la exponencial, la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Pues ya está esto. Como ya está, pues integral de la exponencial,
tangente de x más c. ¿Qué le falta a esto para tener su derivada al lado? Derivada de la tangente, vamos a ponerlo aquí, con esta expresión, sería y'1 más tangente cuadrado del argumento por la derivada dentro, que es por la derivada de 4x, que es 4, por 4. Añadimos un 4, fuera un cuarto, y el resultado es, todo esto es la derivada del argumento, el resultado es un cuarto de la exponencial elevado a tangente de 4x más una constante. Exponencial de un arcoseno. ¿Cuál es la derivada del arcoseno? 1 partido por raíz de 1 directamente. Todo esto es la derivada del arcoseno. Vamos a añadir el 1 ese para que se vea más claro. 1 por, ya está, esa es la derivada del arcoseno. Integral de la exponencial. Arcoseno de x. ¿Por qué? Pues porque tenemos al lado la derivada. Integral de la exponencial es la exponencial siempre y cuando tengas al lado la derivada. Derivada del arcocoseno de 2x. 1 partido de la raíz de 1 menos 4x cuadrado, que esto es el argumento al cuadrado, por la derivada del argumentillo, que es un 2 nomás. Ponemos un 2 porque lo necesitamos y fuera un medio. Integral de la exponencial es la exponencial enterética siempre y cuando tengas al lado la derivada. Y como tenemos aquí al lado perfectamente puesta su derivada, pues entonces un medio integral de la exponencial es la exponencial. Exponencial de arcocoseno de 2x. Ojo, no pinta nada esto, no sé qué pasa. No sé qué pasa con esto. No sé qué pasa con mi tablet. Vamos a ver si pinto suave. Un medio de e elevado al arcocoseno de 2x más una constante. Vamos a ver, ¿cuál es la derivada de 1 partido por x? Hay que saberse la memoria. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Si no te lo sabes, pues tendrás que hacerlo como una potencial. Si y igual a 1 partido por x, que es lo mismo que x elevado a menos 1, la derivada es menos 1 baja multiplicando. Se le resta 1 al exponente y se arregla. Menos 1 partido por x al cuadrado. Entonces tenemos aquí un x al cuadrado, que eso nunca se puede añadir, pero sí que puedes añadir este menos. Entonces, menos menos, integral de la exponencial es la exponencial siempre y cuando tengamos al lado la derivada. Entonces es el menos fuera, integral de la exponencial, más una constante. Tenemos que comprobar esta integral si cumple, que integral de la exponencial es la exponencial siempre y cuando tenga la derivada de esto al lado. Vamos a comprobar la derivada de la raíz. Ya os dije que esto era un repaso de derivación. Derivada de raíz de la derivada es 1 partido por 2 veces la raíz, 7 menos 6x cubo, por la derivada de la raíz, porque eso es raíz de una función, función de función, la regla de la cadena. Entonces sería menos 18x al cuadrado, por menos 18x al cuadrado. Vamos a ver que lo tenemos todo. A ver, 18 con 2 se simplifica y se pondría aquí un 9, un menos 9x cuadrado. Menos 9x al cuadrado, si lo añado, ya estaría todo. Porque si simplifica el 18 con el 2 sería menos 9. Entonces falta tan solo un menos 9. Menos 9. Y si pongo al lado un menos 9 multiplicando, fuera sería menos un noveno. Menos un noveno de menos un noveno de la exponencial. ¿Y se queda tan sencilla? Pues sí. ¿Por qué? Porque integral de la exponencial es la exponencial enterética igual siempre y cuando tengas al lado su derivada. ¿Que no tiene al lado su derivada? Pues intentas completarla. Si no tuviera este x al cuadrado aquí, pues lógicamente no se podría integrar. Porque eso que tiene al lado es la derivada. Todo eso, qué locura. Vamos a comprobar su derivada. Vamos a derivar esto. Ay, 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 que me duele la... Venga, pues esto, derivada de todo esto, es un cociente. Derivada del cociente, vamos a comprobar que es y' igual denominador al cuadrado, coseno cuadrado de x. Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Derivada del primero sería 6x al cuadrado por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo, menos más
Sí, dígame. Por favor, Ahí está. Es un número de esos falso. Coseno cuadrado de x, menos menos más, derivada del segundo por el primer sin derivar, por 2x cubo menos 6. Entonces vamos a comprobar que está todo. Este. Está todo, así que todo esto es la derivada del argumento. Integral de la exponencial es la exponencial. Elevado, no hemos añadido absolutamente nada. Entonces esto es elevado a el cociente ese, 2x cubo menos 6 entre coseno de x más una constante. Integral de la exponencial es la exponencial siempre y cuando tengas al lado la derivada del argumento. Ya está, función de función. Pues tenemos aquí una integral interesante. Voy a copiarla porque no se ve bien. Dice captura de pantalla, copiar. Pegar. Más pequeñita aquí. Venga, vamos allá. Tenemos que hacer que si y igual a arcotangente del logaritmo neperiano de x, ¿cuánto es su derivada? Pues la derivada de arcotangente es 1 partido de 1 más la función al cuadrado por la derivada de dentro. La derivada de dentro es 1 partido por x. Si queréis lo ponemos al lado. 1 partido de 1 más por 1 partido por x. Entonces esta x pasa multiplicando a este y a este, porque tiene paréntesis. Entonces sería, arreglándolo, 1 partido por x más x logaritmo cuadrado de x, que efectivamente es justo lo que tenemos aquí. Entonces, como tiene su derivada al lado perfecta puesta, pues entonces integral de la exponencial es la exponencial elevado a arcotangente de logaritmo neperiano de x más c. ¿Por qué? Porque tenemos su derivada al lado. Integral de la exponencial es la exponencial siempre y cuando tengas al lado la derivada de la función que tenga y ya está. Esa es. Porque si tú derivas esto, te queda esto. Ya os dije que esto era aplicar las derivadas. Próxima clase, trigonométricas.